¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Vamos a repasar hoy temas que están debatiéndose en el Cabildo Abierto, que el año pasado había anticipado algunas cuestiones que preocupaban a los vecinos que están siendo continuamente parte de la actividad social y fundamentalmente la actividad de participación que requieren las comisiones que se han ido conformando. Llevaban a ese ámbito de debate la situación de la nocturnidad como preocupación y la seguridad. Este año, con el comienzo de los primeros días, comenzaron también a movilizarse algunas inquietudes de sectores particulares de la ciudad en torno a este tema. Hubo algunos encuentros que ustedes han tenido la oportunidad de conocer ya en distintas notas que hemos realizado y que se han mostrado por distintos medios y que tenían que ver con una demanda de organización en red por parte de los vecinos. Después de esto surgieron algunos temas de agenda nacional que volvieron a poner en discusión el control de la nocturnidad. Apareció la presentación de un proyecto de Formar que conocimos en este programa, se conoció un pedido de informes del bloque de la Unión Cívica Radical a propósito del tipo de controles que se hacen en la ciudad, y hubo además un encuentro en los últimos días entre presidentes comunales y representantes municipales de toda la región para tratar de coordinar estrategias que permitan de alguna manera organizar y dar el mismo tipo de reglas a toda la zona para evitar situaciones que tengan que ver con incidentes, daños o accidentes incluso. Vamos a avanzar esta noche con Pedro Bateman sobre este y otros temas de organización de Cabildo y después estaremos haciendo referencia al endeudamiento de la provincia de Santa Fe. Es una provincia que tiene déficit y que en los próximos días estará recibiendo tratamiento el pedido que ingresó a Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe de endeudamiento por 1.000 millones de pesos. Esto es salir a colocar deuda para realizar obras, de acuerdo a lo que dicen las autoridades santafesinas. En un contexto, recordemos, donde hay ciertas complejidades económicas que todos conocemos muy bien, donde se está debatiendo en el ámbito nacional un proyecto que tiene que ver con el no despido de personas especialmente por 6 meses, con situaciones que todavía no se han definido y que están tratando de negociarse entre los bloques, y evidentemente también una situación política que pone al socialismo, en este caso, apoyando esta medida en contrario a lo que ha sido ya la manifestación del sector Cambiemos. Por ende, ahí hay una situación política interesante para atender, fundamentalmente partidaria e ideológica. Estará hablando sobre este tema con nosotros un representante del gobierno de la provincia de Santa Fe que conocemos muy bien en la ciudad, el contador Pablo Olivares. Después de los auspicios. Bueno, aquí estamos con el ingeniero Pedro Bateman. Saben ustedes que es el coordinador del Cabildo Abierto. Ya va a cumplir 5 años la institución y bueno, ha sobrevivido a las críticas, a las adversidades, a las situaciones de anomia en cuanto a participación que a veces se dan en distintas entidades o agrupaciones. Y bueno, aquí está para comentarnos parte de la actividad que están desarrollando después del informe. Desde mediados del año 2015, el Cabildo Abierto viene siendo caja de resonancia de la preocupación de miembros de la comunidad en temas como nocturnidad, controles, seguridad. Quizás donde en primera instancia se comenzó a verificar la necesidad de hacer foco en esos temas ha sido en este órgano consultivo.
En tal sentido, y por varias razones, los mismos comenzaron a trabajarse en distintos subgrupos internos. En el comienzo de este año llegó también la reunión en zona este por seguridad, los debates en el Consejo, los pedidos de informe del bloque del Frente Progresista en torno a tipo de medidas adoptadas en boliches para evitar incidentes o daños, proyectos de ordenanza de fuerzas políticas ajenas al Consejo y recientemente el encuentro con intendentes y presidentes comunales sobre la coordinación de medidas específicas que permitan que bajo las mismas reglas no se generen desórdenes o dificultades extras. Bueno, el tema quedó presentado, la nocturnidad vuelve a estar en eje porque pasan cosas y evidentemente siempre también se actúa un poco tras acontecimientos negativos. Sin duda, un poco creo que es importante informar de la audiencia qué pasó no solamente con ese tema, sino en general de los temas que tiene el Cabildo en su mesa en este momento y la forma o la estrategia de trabajo que se ha elegido. Recordemos que el año pasado el tema nocturnidad se manejó como prueba tentativa con una subcomisión que lo trató en particular, convocando a los dueños de los boliches, a las vecinales, a la gente del Ejecutivo, a los otros cabildantes, pero a elección desde la asamblea del Cabildo a quien debíamos llamar. Pero fue una experiencia muy interesante. Después de 2 o 3 reuniones se genera un borrador de ordenanza que no tenía la intencionalidad de que se apruebe en el corto plazo, sino que era el trabajo de comisión para que ese adelanto pueda ser material de estudio para todas las instituciones. Sobre fin de año se envía a las instituciones para que lo analicen y lo opinen. Termina el año, nosotros hacemos una memoria de toda la actividad del año 2015 y el año 2016, como todos los años, se plantea qué había quedado a actuar del año anterior y a su vez si esta estrategia de trabajo, abriendo a subcomisiones temáticas, para lo cual no lo estableció el Ejecutivo ni siquiera el Cabildo. Las instituciones vía mail opinaron, o sus representantes del Cabildo, en qué temática debía trabajar el Cabildo. Y se priorizó, pero primero se clasificó. De esa manera, esa forma de trabajo que pareció oportuna, que era la de llevar a su comisión para no hacer reuniones de Cabildo ni tan frecuentes ni tan maratónicas, digamos, ¿no? Es decir, que se aprobó extenderlo a todo el resto de la temática que el Cabildo iba a trabajar. Sí. Para lo cual se eligieron en función de opinión 4 subcomisiones. Una es la de seguridad, que contiene la nocturnidad como una parte, porque uno hasta ahora habló de nocturnidad como desagregado de lo general, pero recuerde que seguridad y educación son los 2 temas prioritarios que las instituciones llevaron al Cabildo en el mismo momento de haber nacido el Cabildo. Sí. Esto no solamente... Entonces, perdón, hay sí, una de seguridad, una de educación. Una de educación, una de medio ambiente, después podemos ampliar qué contiene cada cosa, y otro de cloacas o tratamiento, digamos, de cloacas sanitarios, y accesos al lote o a tierra, con todo lo que significa acceder a un lote, ¿no? Se da cuenta que la cloaca sería una parte de ese todo a su vez, ¿no? Exacto. Pero hay 4 subcomisiones que tienen. Las instituciones se anotaron en qué subcomisión, pueden hacerlo en más de una, que mandan su representante y se incorporan a esa subcomisión, que nombra sus coordinadores, realizan su minuta de reunión y periódicamente llevan al seno del Cabildo, en el momento que está en el orden del día, los avances de esa, digamos, subcomisión, que a su vez recibe la opinión modificatoria o aprobatoria de lo que se está haciendo. De esa manera que hay una acción mucho más permanente y mucho más abierta, digamos, mucho más eficiente y más ágil. Entonces, esto sería una acción, estrategia permanente, más allá de que puedan aparecer o temas nuevos o aparecer temas que hagan más complejo o diferente de acuerdo a la casuística de cada subcomisión que esté trabajando, ¿no? En el tema seguridad, habrá escuchado las repercusiones de las reuniones que hubo. Sí. ¿Hay alguna opinión o se ha llegado a alguna conclusión por parte del Cabildo después de...? No, el Cabildo recibe seguramente la semana que viene, hasta confirmar la reunión del Cabildo en pleno, y ahí seguramente cada subcomisión lo va a informar, y había subyacente una reunión convocada por la vecinal este que se hizo hace alrededor de un mes largo. Sí, exacto. Y después se hicieron reuniones ya en particular
como soporte en el ámbito de esa su cabildo, digamos, esa subcomisión del cabildo. ¿Está? Entonces ahora, con toda esa información, dirán que corresponde la coordinación, qué es lo que se ha avanzado, cuál es la problemática y cuál es la opinión que se necesita del resto. De la misma manera, educación, vamos por la tercera reunión, porque yo la integro, la de línea agronómica que se contiene, el trabajo que ya se venía haciendo, eso también es otro tema que ya se venía trabajando, pero medio ambiente es mucho más amplio que línea agronómica. Línea agronómica es un aspecto de manejo de la aplicación de plaguicida en lugares suburbanos y ver cómo se organiza en función de proteger la salud de la población. Pero ambiente contiene muchísimas cosas, desde la eliminación de efluentes, basurales, todo el drenaje de líquido, es decir, es mucho más amplio, podemos decir así, que ese mero detalle. Ahora hay que tomarlo como tal. Si no se logra un ordenamiento territorial, palabra un poco difícil, alguna vez la podremos explicar, significa, bueno, cada cosa en su lugar. El plan normalizador es un esfuerzo en ese sentido. Ordenar el territorio para después poner cada actividad, sea precautoria o de avance, para que nadie pueda salir de ese contexto, porque es en conjunto y tenemos que tener mucho cuidado, que no podemos ir permanentemente a reclamar cosas, sino a llevar opinión y esfuerzo y participación para que se haga mejor y que no se deje nada afuera, porque es la comunidad la que tiene que darse las cuestiones. No esperemos que venga llovido del cielo. Un ejemplo, educación. Si la educación fue llevada de la nación a la provincia y la provincia a los distritos, a las municipalidades y distritos, pero no vinieron los recursos, se cargó la obligación. Entonces, después, con el argumento de la falta de recursos, que puede ser muy valedera, se enseña poco y mal, no hay estructura, ni que no hablemos de la enseñanza rural, que ya de por sí es un caos, pero Esperanza tiene su propia comunidad de estudiantes primarios y secundarios con severísimos problemas. Entonces, ¿con deserción? Deserción, digamos, algunos prácticamente de cero asistencia, pero hay 270 chicos, nombro rápidamente, porque eso se está manejando ya, lo tomó esa comisión de educación que funciona por ahora en el ITEC, y la coordina el ITEC, y que está tratando con la gente de la Secretaría Específica de la Comunidad para hacer un relevamiento que empezará la semana que viene, donde todas las instituciones tienen con una especie de relevamiento con temáticas concretas, alumnos, deserciones. Ahora, hablar de 270 chicos que están, en riesgo su continuidad escolar, o que algunos directamente no van. No van. Pero el gran problema que es de nivel medio y primario. Pero primario también. Es decir, ¿cuál es el problema? Nosotros a lo mejor tenemos capacidad dudosa, porque a veces no hay banco o no hay docentes, y hay algunas divisiones, alguna escuela que empezaron la semana pasada. Sí. Hay escuelas rurales que no tuvieron un solo día de clase en todo el mes de abril. Y le digo algunas cosas extremas nada más para no escandalizar. Es decir, yo creo que hay que todo el conjunto social tiene la obligación, no es solamente una ley. Hoy que aparece la información, ¿no es cierto?, de la pobreza, 4 millones de chicos pobres en la Argentina, hay una correlación directa entre el lugar donde se vive y el nivel cultural. Buenos Aires con un riesgo de 8% de riesgo que los chicos entren a la pobreza, Chaco, no hay NEA, 52% de posibilidad que sean pobres. Entonces, Esperanza no está en un limbo, es parte de la cuestión, y Esperanza tiene como dos estratos, la Esperanza de siempre, la central, y la Esperanza que es más parecida a la emigración del NEA y del NOA, y al pobre estructural. Pero lo grave a su vez es que aparecen con problemas educativos chicos que no son de clase muy sumergida ni pobres estructurales, son de clase media y a veces media alta. Es decir, familia, ¿dónde está la contención? La obligación de los padres no es delegable, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en el gobierno, ni en los boliches. La educación y todo lo que le puede suceder. O sea, que hay que tomarlo con muchísima ansiedad. Y perder que... Usted decía no llevar al escándalo, no pierdan los esperancinos. Pero si no nos escandalizamos por estas cosas, evidentemente no vamos a movilizar lo suficiente. Yo digo escándalo como para no violentar con lo que uno expresa, pero si uno no se escandaliza, no se pone en marcha. Entonces yo creo que esto es un deber. Yo posiblemente esta primera visita del año lo digo esperancino a los problemas. Es decir, no podemos seguir pensando en quién va a ganar las próximas elecciones. Esto es un problema que el chico
¿Pero por qué dice eso? Falta un montón para las próximas no quiero decir, elecciones. ¿Pero usted cree que está el patito la dirigencia abocada a eso? Y la dirigencia, por favor, porque nosotros creo que eso es obligación de la dirigencia, pero de todas las instituciones, porque el vecino mío que tuvo un accidente o tiene un problema de nocturnidad o se emborracha en las previas o lo que fuera, sí, son los amigos de mis hijos y mis nietos, no son gente extraña a la ciudad. Las instituciones educativas, que yo no digo que puedan tener muchos problemas, pero si usted tiene que hoy los maestros tienen serios problemas para dialogar con los padres, ¿no es cierto?, para que se interesen de su obligación primaria entre las familias, que es educar a los hijos, acompañarlos y promoverlos, porque si usted ve pobreza respecto a nivel educativo, padres de nivel primario no terminado o terminado con trabajo en negro, familia con nivel secundario y nivel universitario. El nivel profesional universitario casi cero posibilidad de pobreza y el último 50-40%. Es decir, evidentemente uno analiza el promedio, pero Esperanza tiene serios problemas que son a analizar y no es estrictamente desde lo que gana el papá o la mamá, es mucho más serio. Entonces acá no hay que renegar ni contra las instituciones educativas, ni contra los maestros o los profesores. Mire, es lo mismo que decir que si hay un problema con la nocturnidad, la culpa la tiene el boliche, la municipalidad o la policía. Y eso es una simplificación triste. Muchachos, son los hijos nuestros, son nuestras familias que están moviéndose. Hay que hacer no solamente control social para que el funcionario realice cosas, hay que colaborar, además de votar, hay que estar. La democracia es participación permanente con todos los vínculos que significan la posibilidad de participación institucional. Pedro, ya que volvió al tema de nocturnidad, ahora se piden controles estrictamente que se acentúen los mismos o se piden explicaciones sobre los mismos. Hay un nuevo proyecto de ordenanza de formar. ¿Hay alguna opinión conformada, alguna conclusión sobre el tema nocturnidad que haya sacado el Cabildo? El Cabildo en principio conoció y discutió en primera instancia ese proyecto de ordenanza que llegó a todas las instituciones. Pero yo hago alerta de que nocturnidad es una cosa muchísimo más compleja, heterogénea y difícil que pensar en que un boliche abre a las 2 y cierra a las 5. O que las comunidades coordinen el horario de apertura y cierre. No, a ver, eso es absolutamente imprescindible. Le diría que habría que pensar en una ley de orden provincial o nacional, pero pensemos por una regional o zonal, mal no sé. Está en marcha eso, porque, ¿no? Hubo reunión, ¿no es cierto?, la semana pasada sobre 2 municipalidades y varias comunas donde acuerdan que eso es muy importante, porque si el joven está pivoteando de acuerdo a los horarios de la confitería y demás, le pasó a Rafaela con Sunchales. Es decir, Rafaela tiene de hace 6 o 7 años una ordenanza muy completa y muy prolija que nosotros inclusive usamos como base para analizar muchos puntos. Lo primero es calificar cuáles son los lugares donde se va a divertir el joven, porque evidentemente un club que vive de eso a veces por su actividad social y puede tener un riesgo de complicación de siniestro por la estructura y por lo que le brinda, pero eso es montar todo un sistema que debe ser entendido, compartido, opinado, y que seguramente de aquí a fin de año tendríamos que haber avanzado mucho. Esperanza tiene regulaciones viejas, pero a ver, todos los cambios para modernizar la cuestión significa a veces más recursos, más gente, más elementos. Entonces, si yo por un lado digo el esperancino me puede pagar más tasa o impuestos, es real, pero si yo le estoy recortando esto sin analizarlo muy bien y le digo que haga más cosas, muchacho, esto es imposible, no se puede hacer más. Sí, más se puede hacer mejor si uno piensa, planifica, controla y colabora. Y participa. Ahora, los recursos no se pueden obviar, es decir, administrar la pobreza en estos temas es muy difícil. Me quedó por mencionar, o para ampliar un poquito más el tema cloacas, tratamientos sanitarios, acceso a la tierra. ¿Qué hay para decir en cuanto al trabajo de esa subcomisión, digamos? Bueno, ¿usted cree que hace ya bastante tiempo de esa asamblea comunitaria, que fue realmente una linda experiencia como comunidad, en el caso nuestro como Cabildo? Sí, hace 2 años casi, o año y 2 años largos. 8 meses, 7 meses. Fue en la primavera. Es decir, esto creo que desnudó una situación de colapso de los tratamientos de efluentes cloacales en la ciudad. Sí. Yo me pregunto, ¿qué se hizo de ahí en adelante? Nada. No me animo a sugerir que se haga un control otra vez por medio de ARSA de qué está pasando.
pero yo creo que hay que hacerlo. Pero hay que poner de nuevo en carpeta este tema, porque frena totalmente la evolución de la ciudad, con serios riesgos. Ahí vuelvo a instalarme en la red que significa todo con todo. El medio ambiente tiene que ver, no estamos contaminando el salado, y no, porque pasa mucha agua se lava, no, pero no va a durar 365 días al año, Dios no quiera, porque si no vivimos inundados. Es decir, esto realmente es diagnosticable, es muy severo, y evidentemente nos dijeron esa noche, las cloacas no van a limitar el desarrollo de Esperanza. ¿Qué cambió? Seguramente no hubo ninguna conexión de cloaca a partir de edificios que se habilitan, de nuevos usuarios. ¿Eso es una certeza? ¿De qué cosa? Que no hubo más conexiones. De que no hubo más conexiones, eso lo maneja el poder de aplicación local. Lo quiero decir, ¿qué se hizo para superar y mejorar lo que esa planta podía hacer con lo que era, más allá de tener que hacer una nueva planta de altísimo costo? Pero si Esperanza tenía solamente el 50% de los esperancinos con cloaca, no creo que eso se haya modificado demasiado. De cualquier manera, como ese tema, hay muchos otros, pero creo que hay que sensibilizar a la gente. Yo sé que ahora estamos preocupados por otras cosas que son muy severas, pero yo creo que que el árbol no tape el bosque, ¿no? Yo creo que hay que trabajar bien y en forma ordenada, pero sobre todo participo. Le pido a las instituciones y a la gente que lo haga de la mejor manera, de las 1000 maneras que pueden participar. Y pensando un poco en esto de el acceso a la tierra, bueno, ahí el debate viene siendo también una situación muy álgida, muy compleja. Los precios evidentemente son otra de las cuestiones limitantes. Claro, fíjese que ordenar el territorio, como yo decía, un loteo hecho a distancia, como hubo loteos, que yo, entiendo la desesperación de que no puede acceder a un lote para hacer su casita. O después conllevará tener los recursos y los créditos accesibles que con su sueldo pueda amortizar y tener una casa después de unos cuantos años de trabajo. Pero tampoco, si es solamente soportado en un negocio inmobiliario, no pasa por ahí. Entonces, o que la provincia diga que tiene que contener, como se hace en Rafaela, el loteo ya desde el punto de vista del costo y la estructura, que contenga los servicios que tiene que tener. Eso significa una forma de operar totalmente diferente a lo que fue común y corriente aquí en la ciudad. Pero ahí no hay una disociación entre municipio y provincia. También digo como en el tema... No, pero lo primero que tiene que hacerse es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, la empresa provincial con lo que puede y debe hacer, pero por lo menos que tengamos una respuesta de por qué no, y si no, cuánto tiempo más, y por qué no mejorar por lo menos lo que ya está existente como estructura en funcionamiento. ¿Qué pasa con la participación este año? 4 subcomisiones, una comisión coordinadora general. Yo le puedo decir que en la parte de seguridad se anotaron 19 instituciones, o 17, en educación en el orden de 10, y bueno, y después en degradé las otras, ¿no? Pero posiblemente, no sé si es por cansancio o por, digamos, desmotivación, cloaca tuvo 4 instituciones. Qué raro, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que lo otro es tan de piel, es tan sensible a la gente con seguridad, y la educación, cuando se releve y se diga todo lo que nos está pasando, nos vamos a asustar mucho más. ¿Pero ustedes van a hacer una encuesta o qué? No sé, un relevamiento que se va a llegar, es decir, cada institución toma su estrato de trabajo, suponete, vamos a operar para que, en el caso de la rural, va a tomar el relevamiento de las 9 escuelas rurales. Entonces, esto significa que la sumatoria tiene que contener a todo y cada una de las escuelas. Y yo creo que las instituciones escolares se van a sentir bien, creo que no van a retasear su diagnóstico, todo lo descarnado que sea, y que tengan en cuenta que no se le va a ir a preguntar por ningún deseo insano, sino que los esperancinos sepamos cómo estamos educando y nuestros chicos, porque no educarlos son carne de cañón para la inseguridad, la delincuencia, renunciar al futuro directamente. Claro, entonces si no nos educamos, ¿a dónde vamos a parar? ¿No es cierto? Es la clave. Y por alguna razón el Consejo Deliberante, primero, tercero de la provincia, en 1863, puso la enseñanza obligatoria, antes que la provincia, que lo hizo 3 meses, años después, y más de 15 o 10 años en la nación. Es decir, Esperanza fue fundante como colonia de la educación, porque los colonos europeos venían, muchos de ellos bastante formados, inclusive con
Suiza, Alemania, Centro Europa son medios pioneros en este tema de la educación, pero en ese tiempo uno de cada 7 sabía leer y escribir, y uno de cada 6 apenas escribía algo. Es decir, que el alfabetismo era espantoso, y ellos se dijeron, si nosotros queremos caminar como Bolonia, tenemos que hacerlo con gente educada. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto, y espero que igualmente podamos acompañar a algún representante de las comisiones. Esperamos que sea así. Un gusto. Ya volvemos. Ferma, 53 años construyendo, en evolución constante, para responder a la diversificada demanda en edificios metálicos y rubros como la minería y la energía eléctrica. Ferma, sistemas constructivos, un emprendimiento esperancino que desarrolla soluciones tecnológicas en acero. Y pensar que empecé con ellos hace más de 30 años... El paso del tiempo acrecienta la confianza en aquellos que siempre estuvieron junto a nosotros, con quienes construimos nuestro futuro, con aquellos que llegan a ser casi parte de nuestra familia. El tiempo pasa, la confianza crece. GIE, Movimiento de Suelo y Hormigón Elaborado. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Carnave, productos frescos todos los días, de la granja a tu mesa con las mejores ofertas. En Carnave aceptamos tarjetas sociales y todos los días descuentos especiales con las tarjetas del Banco Macro, Santa Fe y Nación. Carnave, el sabor de la calidad. Corlasa, Sociedad Anónima, Compañía Regional de Lácteos Argentina. Bancho Inmobiliaria, 46 años tasando, vendiendo, alquilando, seriedad en ventas, puntualidad en pagos de alquileres. Bancho Inmobiliaria, la seguridad que da la experiencia. Yerubá Sociedad Anónima, Proteínas Animales. Yerubá, una empresa esperancina que exporta productos de máxima calidad. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. ANSAFE Las Colonias trabaja por sus afiliados y recuerda que brinda servicio de atención gremial diaria, asesoramiento legal gratuito, cursos de actualización y perfeccionamiento, servicio de enfermería, reintegro de uso de ambulancia, subsidios, créditos, trámites jubilatorios gratuitos y turismo. No afiliarse es un derecho constitucional. Afiliarse es un deber moral. Por todo esto, te invitamos a afiliarte. ANSAFE Las Colonias. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia.
Workquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.workquimica.com.ar. ¿Falta que te diga que me muero por tener un préstamo contigo? Vení a la Mutual de Alma Juniors y obtené los mejores préstamos prendarios, personales y para la industria y comercio. En 24 cuotas fijas, la mejor tasa de plaza. Los diseñamos a tus necesidades. Préstamos que enamoran en la Mutual de Alma Juniors. 25 años con esperanza. Mutualismo de Alma. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. SICA, Metalúrgica Argentina, exhibe hoy con orgullo una etapa de consolidación técnica y empresaria que garantiza el crecimiento para responder día a día a los desafíos de la última tecnología. Una empresa de calidad al servicio de los requerimientos de la industria del gas, el petróleo y la química. Con la firme convicción de acompañar y representar a los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y sociales. Nuevos servicios a través de la Mutual del SOIC que propone más beneficios a sus afiliados. Primero el trabajador. Primero, Sindicato Obrero de la Industria del Cuero de Esperanza. Decor Muebles, 19 años. Nuestra empresa brinda diseño, calidad y confort en muebles que marcan tendencia en decoración, combinando líneas de estilo contemporáneas y modernas. Decor Muebles, Soler 735. Desde hace 10 años, realizamos trabajos de excavaciones y movimientos de suelos con equipos pesados propios y de última generación. Contamos con el equipamiento, el personal, la experiencia y un nivel de excelencia para la realización de urbanizaciones, apertura de caminos y nivelación de terrenos, obras civiles y viales. Por todo esto, somos la opción preferida de las empresas más importantes. Río Salado SRL, 10 años al servicio de la construcción. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout, cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout, compromiso con la calidad, convicción para el crecimiento. Metalúrgica Sarmiento SRL, fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtrado de polvos y gases, filtros de mangas, ventilación industrial, tanques de acero inoxidable y acero al carbono. Metalúrgica Sarmiento SRL. Sociedad Rural de las Colonias, desde 1944, una institución al servicio de la producción agropecuaria y la comunidad. Workquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Workquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.workquimica.com.ar. Adhiere a este programa Contador Público Nacional Rubén Pirola, senador provincial por el departamento Las Colonias. Las ciudades celebran sus colectividades. El sábado 14 a partir de las 20 horas y el domingo 15 de mayo a partir de las 11:30 en Zumel Sicae. Viví la 12ª fiesta de las colectividades.
gastronomía, música y danza, toda la cultura y las tradiciones de nuestras colectividades. Imperdible, vení a disfrutarla. Sábado 14, domingo 15 del SICAE. Nos acompaña ahora el contador Pablo Olivares, funcionario de la cartera de Hacienda del Gobierno Provincial. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, Nalí. Un gusto estar con usted. Gracias. Vamos al informe. La Cámara de Diputados dio ingreso esta tarde al mensaje del Poder Ejecutivo, donde reclama autorización legislativa para emitir títulos de deuda en mercados internacionales por hasta $1.000 millones. A pedido del Frente Progresista, el cuerpo votó una preferencia para discutir el proyecto en la próxima sesión. Ayer, el gobernador Miguel Lifschitz dio algunos alcances de la iniciativa destinada únicamente a infraestructura a diputados de Cambiemos, con lo que mantuvo una reunión en Casa de Gobierno. Mientras tanto, es oportuno conocer qué características tendrá dicha petición y a quiénes beneficiará. Bueno, la provincia va a tomar deuda una vez que la legislatura provincial lo apruebe. Finalmente, esto aparentemente ya está totalmente encaminado. Ustedes, de hecho, salieron ya a ver qué tipo de clima hay en los mercados para hacer justamente frente a esta petición. Así es. Bueno, este proyecto que hoy ingresó a la legislatura provincial tiene ya un camino recorrido. No es una iniciativa que tiene su génesis ahora. Esto tiene una génesis ya que se remonta al año 2014. El presupuesto del año 2014 autorizaba al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito, lo que sí le planteaba que tenía que volver a la legislatura para establecer cuál era el destino de esos recursos con los que se iba a hacer el uso del crédito. Luego sale otra ley, una ley 13.447 que avanza un poco más y le indica al Poder Ejecutivo realizar una serie de pasos que ya los hemos hecho desde diciembre hasta aquí, y ahora justamente es este proyecto con el cual la provincia solicita la autorización, porque requiere la autorización legislativa. La Constitución establece en el Poder Legislativo la autoridad, la competencia para autorizar el uso del crédito de la provincia. Sí. Para emitir cualquier instrumento, estamos pensando en bonos para emitirse en mercados externos, dado que ahí es donde hay un volumen y los tiempos de financiamiento que son hoy lo más idóneos para el destino que estamos pensando, y que íntegramente el 100% de esos recursos van a tener que ser destinados a infraestructura provincial, a tal punto que en el propio proyecto de ley se establece en su artículo que solamente puede ser destinado a las obras que taxativamente están indicadas allí. Hay un detalle de obras. Sí, ya vamos a hablar de ese tema. De distintos tipos ya sean obras viales, obras de gasoductos, obras de acueductos y otras tantas. Por lo cual hay una garantía, de acuerdo al proyecto, que esos recursos van a ser destinados estrictamente a infraestructura, que es uno de los elementos cualitativos sustanciales de Santa Fe con respecto a las otras tomas de deuda que se ha dado a nivel país, dado que no es para cancelar otra deuda, no es para pagar gastos de consumo corriente, sino que es básicamente para impulsar la infraestructura provincial. La suma asusta un poco, ¿no? $1.000 millones es una cifra que, considerando que la provincia de Santa Fe viene teniendo algunos déficits, nos preguntamos, digamos, en qué medida va a ser una situación saneable o llevable, digamos. No, para nada. En realidad es una cifra relativa, y no diría que es menor, porque digamos, para el sentido común a veces semejante cifra puede sonar de una manera. Lo que sí, Santa Fe hoy es la provincia de las menos endeudadas a nivel país. A nivel nacional no sé si es así, porque Diario La Nación sacó un informe hace 2 semanas y realmente no ponía a la provincia de Santa Fe entre las menos endeudadas. Santa Fe es una de las provincias de las que tienen menos deuda. Hay que ver cómo se lo evalúa la deuda. La deuda se tiene que evaluar en función de los propios recursos que tiene la provincia. Ingresan. Hoy, para dar una idea, el capital que Santa Fe tiene que amortizar desde este año hasta el año 2038, sumados todos esos años, sí, representan el 2,5% de los recursos de un solo año de la provincia. Hasta el punto que inclusive en otros espacios la provincia a veces se nos ha cuestionado de por qué no hemos hecho antes el uso del crédito para poder impulsar la infraestructura provincial, porque aquí hay otra cuestión conceptual muy importante. Hay infraestructuras de alta envergadura
que implica una utilización de recursos de alta cuantía, que no pueden ser costeados con los recursos corrientes de un año, y que al mismo tiempo esa infraestructura la van a utilizar más de una generación, muchas generaciones. Y un poco también hay un criterio de equidad intergeneracional en el uso en la manera de financiar esas obras, y no una cuestión propia de Argentina. Cuando uno va inclusive a estados de los propios Estados Unidos o estados que componen países europeos, es muy común el uso del crédito para infraestructura. Lamentablemente, la historia de la deuda argentina, con sus orígenes allá en la década del 70, hayan tenido que ver una marca muy fuerte para los usos que tuvo en esa vez en el país, pero el uso del crédito, cuando es en condiciones convenientes para que uno invierta, y esa inversión genera una capacidad de repago, e inclusive por encima del costo del financiamiento. Hoy estamos hablando de inversiones, por ejemplo, en rutas, o por ejemplo en inversiones que claramente motorizaría muchísimo la economía, no solamente cuando se haga la obra, porque eso sí tiene un efecto multiplicador muy grande. La obra pública es una de las acciones que la política fiscal tiene muchísimo mayor impacto en el empleo, efecto multiplicador le llaman en economía, sino también el efecto que esa infraestructura genera en la movilización económica hacia el futuro. De eso no hay dudas, digamos, todos sabemos lo que significa. Muchas de ellas, todas van a generar una movilización económica, pero muchas de ellas van a movilizar inclusive capacidad de generación de divisas, que es la que de alguna manera estamos apuntando a tener que abonar el día de mañana. ¿Cómo están los consensos? Bueno, particularmente, digamos, yo trabajo en el equipo económico, el ministro Gonzalo Saglione, hemos sido un equipo que hemos conformado este proyecto. Los consensos con el Poder Legislativo pasan por otro nivel. Sí es cierto que el propio gobernador ha puesto este tema dentro de la agenda y lo ha hecho como uno de sus puntos principales del mensaje reciente el domingo pasado ante la legislatura. Pero vuelvo a reiterar en el concepto, en realidad es la generación de recursos para infraestructura a lo largo y a lo ancho, digamos, usando una palabra una muletilla que a veces nos es propia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y que de alguna manera es muy difícil que alguien pueda poner reparos cuando uno va a hacer el uso del crédito de la provincia, va a hacerse conocer la provincia por primera vez en los mercados financieros internacionales. Eso es un tema, inclusive, que a Santa Fe nos han conocido cuando hemos ido a sondear inversores internacionales, inversores grandes internacionales. Que ¿A dónde fueron? En Estados Unidos fuimos invitados a una conferencia anual que se hace para mercados emergentes, donde estuvo provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, el gobierno nacional, a principios de marzo, y que le causaba impresión de por qué Santa Fe nunca había hecho uso del crédito, que tiene la calidad del crédito de Santa Fe. Por ejemplo, un dato objetivo, la calificación que realizan las calificadoras de riesgo que hacen de Santa Fe es la calificación del crédito más alta que hay en Argentina, junto al mismo nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, pero ese mérito es compartido, ¿no?, de los signos políticos que han tenido participación en el gobierno provincial. Nosotros no planteamos, lo comento, fundacional, o sea, lo comento como un hecho no tenemos, que tanto le podemos criticar a la política santafesina, pero en ese hecho, sin embargo, por lo pronto, ni el gobierno ni lo personal uno tiene devaneos de ser fundacional en este mundo. Uno es alguien que le toca estar en un momento en el mundo, y que uno en algún momento va a dejar de pertenecer al espacio cotidiano que está y va a partir de este mundo, y es así. Tal vez pueda sonar un poco a Nietzsche, pero nos consideramos de esa manera. Es cierto que el resultado de que Santa Fe sea una provincia con un manejo fiscal que siempre ha sido bastante, si se quiere, prudente en términos comparativos en los tiempos que han pasado en este país, al mismo tiempo que ha honrado sus compromisos históricamente, y al mismo tiempo tiene una de las más bajas deudas a nivel país en términos relativos. No queremos decir que esto nació en 2007, eso ha sido una marca constante de Santa Fe, y así lo transmitimos al exterior, porque en el exterior uno tiene que presentarse como provincia. Uno no puede, queda muy mal, es de muy mal gusto
ir al exterior y plantearse como hombres de gobierno y no hombres de Estado. Eso lo hemos aprendido. Cuando uno se presenta hacia afuera, uno tiene que plantear que uno es de Santa Fe y que Santa Fe tiene su fortaleza. Queda muy mal que uno haga planteos hacia afuera de las cuestiones que de última tienen un momento para resolverse. ¿Y en qué va a beneficiar a Esperanza y al departamento este endeudamiento? Bueno, dentro de las infraestructuras, no tengo el detalle exacto de la infraestructura que está prevista, las infraestructuras que tocan claramente en la zona, pero al mismo tiempo no solamente directamente sino indirectamente, porque al quitarle presión a la obra pública que se financia con los recursos corrientes, eso va a permitir que fluyan más claramente todas las otras inversiones que están previstas en la región. Digamos, hay rutas que atraviesan que pasan por la ciudad, que pasan por la región. Hay cuestiones que tienen que ver con servicios públicos. Pero que está, por ejemplo, planificada que la repavimentación de algunas de estas rutas, particularmente la autovía el listado de obras no tengo presente, pero hay una cantidad muy grande de obras viales. Pero al mismo tiempo, al estar previstas estas obras viales para ser financiadas con estos recursos, eso va a permitir que se liberen muchísimas otras obras viales puedan tener su financiamiento con los recursos corrientes de la provincia, con lo cual, directa o indirectamente, va a beneficiar a toda la provincia, particularmente a Esperanza. Va a estar contenida dentro de todos esos beneficios, y todo lo que ha sido una marca característica de los gobiernos en los que me ha tocado participar, así como se ha hecho en su momento un salto cuantitativo en términos de educación, luego en términos de salud, claramente el gobernador Lichi está marcando una agenda clara en lo que tiene que ver con la infraestructura productiva, y por el perfil de las obras que están previstas obras que tienen un fuerte impulso para el motor económico, es decir, no ya solamente para el uso del ciudadano, como es la educación, como es la salud, que en definitiva tiene su efecto hacia el sistema productivo, sino que ya son obras básicamente de uso cotidiano y con fuerte impacto en lo que llamamos la competitividad sistémica de las empresas. ¿Ustedes manejan datos de cómo está la actividad en este momento en la provincia de Santa Fe? Bueno, especialmente la de la construcción, que es la que todos manifiestan, es la que más ha sentido justamente la situación de baja. Sí, en realidad la actividad económica el año pasado cerró, ya es lo que tenemos concreto, que el año pasado cerró un año prácticamente sin crecimiento con respecto al año 2014. Los primeros meses de este año fueron meses donde la actividad económica estuvo muy expectante. Particularmente la construcción está tomando, por lo menos la construcción, ahí hay una diferencia entre la construcción privada y lo que tiene que ver con la inversión pública. La construcción pública estamos haciendo fuertes esfuerzos financieros para achicar los tiempos temporales de los pagos con respecto a la obra pública. ¿Ahora están en 180 días? No, actualmente digamos se está abonando en 90 días con respecto a la fecha, cuando en realidad, a ver, el tiempo de pago siempre es 60 días, por ley es 60 días del certificado, es el momento que vence. En realidad, si uno tiene que hablar a plazo que está pagando, son 30 días. Es lo que hemos logrado. En 4 meses de gestión se han achicado un montón de... Lo interrumpí cuando iba a responder exactamente cómo está la actividad privada y la actividad pública en ese sentido. Decía, haciendo esfuerzos a nivel público y a nivel privado. A nivel privado no tenemos datos concretos de cómo se está comportando la construcción. Particularmente no tengo datos puntuales del sector construcción en la actividad privada, particularmente en el sector de la vivienda. ¿Y la recaudación de ingresos brutos? No, la recaudación el año comenzó conforme a lo presupuestado. Porque es un indicador, ¿no es cierto? Significativo. Es uno de los indicadores. Nosotros la evolución de la actividad económica de la provincia la medimos a través de un indicador que sintetiza 6 variables que han demostrado durante 20 años seguir el ciclo económico. Y uno de esos es la recaudación de ingresos brutos en términos reales, esto es deflactado. Y la evolución en los primeros 3 meses ha sido robusta, no ha habido caídas de consideración. Eso hace que por lo menos desde ese indicador no haya habido grandes inconvenientes. Sí, tal vez en alguno de los consumos de energéticos pueda haber alguna retracción, pero no ya por la actividad económica, sino también por el efecto tarifa. Pero en términos generales, los primeros meses de este año han sido muy expectantes de los actores económicos en función de, claramente, hay un cambio de
un cambio de modelo de gestión nacional, nuevas reglas de la economía. Es cierto que la política monetaria está marcando su impronta, y eso tiene su efecto, obviamente. O sea, cuando el costo del capital se incrementa... Se está enfriando, quiere decir. Tiene un efecto, o sea tomar a crédito se encarece, y las oportunidades de colocación, donde hoy el Banco Central ofrece la posibilidad de que se coloque al 37,5% en su tasa más alta, evidentemente eso tiene un efecto. Claramente que el efecto no es... el efecto buscado seguramente de las autoridades monetarias no es este, seguramente tiene que ver con el control del nivel de precios, donde entienden que la política monetaria tiene que tomar un rol activo de acuerdo a la nueva gestión del Banco Central. Pensando un poco en esta situación que ha generado que el gobierno nacional tome o coloque deuda hasta 7%, a 7,5% a 30 años, ¿cómo le va a ir a Santa Fe? ¿Cuáles son las tasas que evalúan ustedes? Bueno, las tasas que se terminen definiendo dependerán de las condiciones del mercado al momento que uno... Sí, ¿y ustedes qué expectativa tienen? La idea es estar sobre mediados, fin de junio. ¿Superior a eso? A ver, cuando uno analiza el término de riesgo, el país, aunque uno vea la cuestión fiscal del país, el país tiene, digamos, es el que tiene la divisa. O sea, las divisas no están federalizadas, sino que son nacionales en el Banco Central. Y toda provincia, la calificación de su riesgo tiene como techo el de la nación, ¿tá? Porque ninguna provincia va a tener una calificación de riesgo mejor que la nación. Ahora, lo que sí vimos es que la nación colocó su deuda, y a los días siguientes esa deuda estaba rindiendo, o sea, el interés implícito de esa deuda era menor al que lo había colocado, con lo cual con los días se había notado una caída en las tasas de interés. No podemos decir si va a ser más o cuánto más que la nación. Lo que sí esperamos que con el paso de la semana, los días, veremos, hay provincias que están anotadas ya en la fila para salir en las próximas semanas al mercado. Eso también nos va a dar un parámetro. Y Santa Fe tiene esta particularidad, como no tiene historial de emisión de títulos. Sí. Las otras provincias, por ejemplo Córdoba tiene títulos que cotizan, y esos títulos hoy rinden un determinado porcentaje, y esa tasa es una indicación para lo que vaya a salir la nueva deuda. Santa Fe no tiene eso, con lo cual eso le asigna un mayor elemento, no de incertidumbre, pero de no tener elementos más objetivos, que uno puede decir, no, si los títulos que emitimos hace tantos años están rindiendo hoy X%, se supone que los inversores me van a pedir una tasa similar. Santa Fe no tenemos ese indicador concreto. Sí esperamos que el riesgo país, que es la percepción del riesgo, de todo lo que significa riesgo país Argentina y todo lo que integramos el país, tienda a caer. Lo que nadie asegura es a qué ritmo esa caída va a ser. Ya bajó, ¿no?, el riesgo país. Ya bajó. Obviamente todos esperan a que Argentina en algún momento tienda a hacer lo que percibida como Chile, sea percibida como Uruguay, pero los mercados luego es un país que está saliendo de un default, y eso no se soluciona con un acuerdo definitivo. Eso lleva un tiempo que la memoria de los mercados lo terminen de asimilar. Una pregunta que tiene que ver con un tema también muy coyuntural. Se está discutiendo, tratando de definir el tema de la ley antidespidos. Sí. Hay algunas situaciones políticas que me gustaría que usted me cuente en relación a cómo se está situando el partido que usted integra dentro de la coalición de gobierno santafesina, porque el gobernador se ha manifestado a favor de acompañar esa ley que ha propuesto justamente el justicialismo o el kirchnerismo. Bien. Y algunos integrantes de Cambiemos a nivel nacional, por supuesto, que están por la oposición o por tratar de consensuar un proyecto que sea menos, digamos, fiel a lo que propone el kirchnerismo. Bueno, a ver, ha sido muy hábil en ponerme en una situación difícil, pero como siempre voy a tratar de ser asertivo en esta cuestión. Lo que uno comparte claramente, el objetivo, en eso no hay duda, el objetivo es tratar de proteger el empleo. Nos ha costado mucho a los argentinos salir de una situación donde el empleo era una cuestión escasa. Unas generaciones enteras han padecido lo que fue una historia laboral complicada, y en ese fin uno no puede menos que compartir. ¿Que compartir qué? Que compartir el objetivo de preservar el empleo. El tema es que en las políticas públicas hay una cuestión que se le denomina los objetivos y los instrumentos.
Los objetivos no lo podemos negar, que hay que proteger el empleo. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Y por ahí pasa la cuestión de instrumentos. Los instrumentos pasan por crear más empleo o por mecanismos prohibitivos que, digamos, mágicamente disuadan a despedir personal. Personalmente creo que a veces los mecanismos prohibitivos pueden tener algún efecto favorable, no lo tienen en el largo plazo, y creo que lo que se está haciendo es cambiar el eje de foco, es decir, prohibir, por un lado, no prohibir porque en Argentina indemnizar la estabilidad del empleo no es plena, sino que es tarifada, como se denomina. La cuestión pasa por desincentivar el despido o potenciar la creación de empleo. En la potenciación de creación de empleo no cabe en duda que hay que poner mucho énfasis en eso, por eso justamente estamos hablando de un proyecto de ley que cree empleo y que cree empleo hoy y a futuro con la infraestructura que genere. Ahora, la herramienta para desincentivar el despido, yo comparto los objetivos, tal vez el efecto que pueda tener, digamos, personalmente creo que puede ayudar a este incremento del costo de despido, puede ser que ayude a contener el empleo en un sentido, pero a veces tengo mis serias dudas si cuáles son los efectos colaterales o los efectos no deseados de esas cuestiones. A veces soy muy precavido de esas cuestiones, que uno visualiza lo que por lógica o por sentido común va a generar que una empresa piense dos veces porque le sale más caro despedir a un trabajador, y si van a ser más los casos donde se dé esa circunstancia o si van a darse otras circunstancias donde las empresas, sabemos muchas veces ciertos sectores como son, busquen otro mecanismo para salirse también con la suya, y que de alguna manera este mecanismo que pone esta ley le está generando, lo está conduciendo a otros mecanismos mucho más nocivos, como por ejemplo forzar el despido anticipado sin causa o anticipado con causa, perdón, forzar un despido con causa, ¿tá? O también otros mecanismos como por ejemplo los de presentarse en procedimiento preventivo de crisis, o por ejemplo forzar mecanismos a veces rayanos con la legalidad en usar herramientas en forma temeraria en la ley de concurso y quiebras, con lo cual a veces uno entiende los objetivos, pero a veces hay que ser muy cuidadoso en cuando elige los instrumentos, que ese instrumento luego no termine siendo sí, me queda claro, usted no comparte ese tipo de instrumento, digamos. O sea, tengo temor que a veces esos instrumentos generen más efectos no deseados, más potentes que los efectos buscados. Hoy se anunció la inversión, ya es lo último, estamos terminando, así que le pido brevedad. Por favor. Hoy se anunció la inversión de 2.000 millones para el Plan Belgrano. La provincia de Santa Fe está pugnando por ser incluida en la zona norte dentro de esas obras. Va a incluir exactamente a 100 ciudades o distritos con los mayores índices de pobreza del norte argentino. ¿Qué chances tiene Santa Fe de ubicarse dentro de esa estructura de obras? Yo creo que tiene muchas chances. En lo objetivo tiene muchísimas, porque Santa Fe es una provincia obviamente extensa y en Santa Fe conviven distintos contextos. El contexto del norte de Santa Fe... Al ser anunciado hoy no quiere decir que ya es como que está descartado. Para nada. Entonces digo, hay elementos objetivos donde el Santa Fe del norte no tiene nada de diferente respecto a sus condiciones objetivas, geográficas, topográficas distintas a la situación que pueda llegar a tener cualquier provincia vecina que esté incluida. Y segundo, elemento que tiene que ver más con lo político, que hay una clara coincidencia de casi unánime de los actores políticos de la provincia de pugnar porque se lo incluya. El resultado obviamente nada es seguro, pero entiendo que ha habido un consenso casi unánime de todos los actores políticos por parte de Santa Fe. Santa Fe es una provincia de las más grandes del país, tiene su peso político a nivel nacional, entonces entiendo que no sé si va a ser de una manera plena, no sé si va a ser de una manera ad hoc, pero entiendo que el norte santafesino no va a tener una desconsideración del gobierno nacional. Yo soy esperanzado en eso, de que de alguna manera puede que haya a veces
decisiones que no visualizan de entrada la problemática de manera íntegra, pero sí veo ocasiones de reanalizar y de considerar cuando el sentido común o la racionalidad sí lo indica. Lo último es crisis hídrica. ¿Cuánto de recursos va a llegar a la ciudad de Esperanza? Bueno, a ver, medir los recursos de la ciudad de Esperanza en estas condiciones, o sea, no puedo decir un número. Sí sé que hay varios instrumentos, dispositivos que como muy pocas veces ya entre nación y provincia han consensuado, ya sea, porque podemos hablar de Esperanza cuando llega, vía aquellos sectores de Esperanza que viven de la lechería, ya hay dispositivos concretos, ya sea subsidios directos al tambero, ya sea subsidios a través de tasas de bonificación de tasas de crédito, o también para alimentación del ganado. Pero también para aquellas zonas en desastre, por ejemplo, ya hay un decreto del Poder Ejecutivo donde declara zona de desastre, donde ya dispara todos los beneficios tributarios que eso implica, con lo cual quita una presión financiera muy grande. Y también hay medidas de subsidio indirecto. O sea, ¿por qué? Porque hay una prórroga extendida de lo que son las facturas de la Empresa Provincial de la Energía para aquellos que desarrollen actividad electrointensiva, con lo cual medir la cantidad de recursos, la verdad no puedo dar un número de determinada diversidad de instrumentos. Pero sí. ¿Y para infraestructura de caminos? Y para infraestructura de caminos ya hay una primera partida de 300 millones de pesos para toda la provincia, que 100 millones van a estar distribuyéndose en los distintos distritos para recomponer su red secundaria, lo que es la red de caminos comunales. Otros 80 millones aproximadamente para reforzar las zonas precisamente donde se encuentra el departamento de Las Colonias, que ha sido uno de los más golpeados, y después otros 120 millones de este primer tramo, de un tramo mucho mayor que anunció el gobernador, pero este primer tramo de 300 millones, que va a estar destinada a lo que es la red provincial propiamente dicha, o sea, reparación, bacheo, el bacheo donde amerita hacer bacheo, porque hay rutas que ya en alguna situación, de acuerdo al índice de deterioro que tiene, a veces es conveniente más la repavimentación, que de hecho ya se están, por ejemplo, la ruta 2, que atraviesa el departamento de Las Colonias, es una de las que ya están en los pliegos a publicarse para licitación en breve. Con lo cual es un primer tramo de 300 millones para toda la provincia, pero que si vemos en términos relativos lo que va a significar el departamento de Las Colonias, va a ser mucho más proporcional a lo que su población, por ejemplo, representa. Muchas gracias. Gracias a usted. También a ustedes. El martes volvemos, Dios mediante. Nos encontramos a las 21.